Un agente no podía dejar de sonreír con autosuficiencia mientras despreciaba las preocupaciones de una mujer negra en la abarrotada sala del tribunal. Lo que no sabía era que ella estaba a punto de presentarse como su nueva jefa, la recién nombrada jefa de policía. Su sonrisa se esfumó más rápido que sus perspectivas de carrera. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta al video y comentar desde dónde nos ves. Empecemos. La sala de audiencias estaba llena de murmullos nerviosos cuando la jueza Alarcón entró con paso firme. Afuera, el calor sofocante de la tarde no hacía más que acentuar la tensión que se respiraba dentro. En la primera fila se hallaba la oficial Mendoza, con la espalda erguida y la mirada serena, aunque en sus ojos brillaba un atisbo de determinación. Nadie lo sabía todavía, pero ella se encontraba ahí por algo más que un simple trámite burocrático. A su lado, varios policías veteranos intercambiaban miradas de curiosidad y burla, sin sospechar el giro que daría el caso en cuestión de minutos. La causa en el expediente judicial parecía rutinaria. Un altercado de tránsito que había terminado en resistencia a la autoridad. El acusado, un hombre alto y corpulento llamado Ramírez, vestía un traje barato y mantenía una sonrisa ladina. Detrás de él, su abogado repasaba documentos mientras le susurraba indicaciones. Pero lo que no aparecía en ningún papel era el tinte racista que se había respirado aquella mañana en el asfalto. Ramírez había proferido insultos contra una mujer negra que, según él, conducía de forma imprudente. Lo que ignoraba era que esa misma mujer resultaría ser la pieza clave del caso. La oficial Mendoza, sin embargo, no ocupaba un asiento común. Estaba ubicada cerca de la jueza, sosteniendo una carpeta con documentos que la propia fiscalía había ignorado. La mayoría pensó que era solo otra policía más, convocada como testigo, pero los que la veían de cerca advertían en su porte cierta autoridad distinta, como si aquel uniforme encubriera un rango más alto. Con una mirada rápida, ella captaba cada gesto de Ramírez, cada mueca de arrogancia, como si ya supiera algo que los demás desconocían. Y así era. En pocas horas, la verdad saldría a la luz con un estruendo. La jueza Alarcón miró el reloj con impaciencia. Tenía un largo historial de expedientes acumulados, pero algo en su interior le decía que este caso no era como los demás. Dio inicio a la sesión anunciando los cargos contra Ramírez. Él se puso de pie, ajustándose la corbata con un ademán de soberbia. Apenas se declaró inocente de todos los cargos, soltó una carcajada. Su mirada se posó entonces en la mujer negra que estaba sentada a poca distancia y soltó un comentario despectivo en voz baja, creyendo que nadie más lo oiría. Pero Mendoza lo oyó sin inmutarse, simplemente. La fiscal de turno, la licenciada Robles, empezó a interrogar a los testigos. Uno tras otro, los agentes de tránsito narraron cómo Ramírez había ignorado la luz roja y casi atropellado a una peatona. Sin embargo, la defensa se basaba en un tecnicismo. El video de la cámara de seguridad tenía un ángulo limitado, y no se veía con claridad el momento del impacto. Ramírez sonreía con autosuficiencia, seguro de salir impune. A ratos, lanzaba miradas burlonas a la mujer negra, sin imaginar que su arrogancia se volvería en su contra. La oficial Mendoza apenas parpadeaba, esperando el instante oportuno. Cuando llegó el turno de la supuesta víctima de atropello, nadie esperaba gran cosa. El abogado de Ramírez ya se había preparado para desacreditar a quien consideraba una testigo irrelevante. Entonces la mujer negra se levantó con calma, caminó hacia el estrado y dijo su nombre con voz firme: Mercedes Johnson. Hubo un silencio inmediato. En la lista de comparecientes no figuraba ese nombre. La fiscal Robles frunció el ceño, revisando papeles. Fue en ese momento cuando la oficial Mendoza se puso de pie y anunció que tenía nuevas pruebas que presentar, dejando a todos boquiabiertos, incluido el mismísimo Ramírez. El murmullo en la sala creció. ¿Quién era esa tal Mercedes Johnson que no aparecía en la lista oficial?
¿Qué pruebas novedosas traía Mendoza? El juez Alarcón pidió orden y la fiscal Robles, aún perpleja, cedió la palabra. La oficial abrió la carpeta y mostró unas imágenes captadas desde otro ángulo de seguridad, donde se veía a Ramírez insultando a la conductora antes de acelerar bruscamente. Quedaba claro que la mujer había esquivado el impacto por puro reflejo. Pero había más. En la grabación de audio se escuchaban comentarios racistas, llenos de desprecio. La sala contuvo el aliento, totalmente consternada. Ramírez se revolvió inquieto. Su abogado intentó objetar la admisibilidad de aquella evidencia, alegando que no había sido incluida a tiempo en el proceso. Sin embargo, la jueza Alarcón permitió continuar tras escuchar la justificación de Mendoza. Había recibido el video apenas la noche anterior de una fuente anónima, y consideraba que omitirlo sería una injusticia. Mientras el abogado protestaba, Ramírez lanzó otra mirada burlona hacia Mercedes, como si aún se sintiera intocable. Fue entonces cuando ella pidió dirigirse al estrado directamente, y su voz resonó con una seguridad que pareció sacudir los cimientos mismos de la corte, aparentemente inquebrantables. «Señoría», comenzó Mercedes, «no estoy aquí solo como víctima. Estoy aquí para revelar un abuso de poder que va más allá de un incidente de tránsito. He escuchado los comentarios de este hombre. He visto cómo usa su influencia y cómo cree que nunca enfrentará consecuencias. Pues bien, hoy vengo a demostrar que nadie está por encima de la ley». Un murmullo recorrió la sala mientras la jueza Alarcón levantaba una ceja, intrigada. Ramírez entrecerró los ojos, intentando descifrar por qué aquella mujer hablaba con tanta autoridad. Hasta entonces, él solo la había visto como una simple conductora aparentemente imprudente. Mercedes sacó un documento del bolsillo interno de su chaqueta y lo levantó para que todos lo vieran. Era una orden oficial, firmada por la alcaldía. En ese instante, la oficial Mendoza avanzó con paso firme, situándose junto a ella, como si la respaldara en pleno. La jueza se inclinó hacia adelante, intentando leer las letras destacadas en el papel. El rostro de la fiscal Robles mostró sorpresa. Ramírez palideció, presa de una duda. Entonces Mercedes reveló la verdad con voz contundente. Fui nombrada jefa de policía hace 2 días, y este caso es mi primera acción contra la corrupción. La impresión fue inmediata. Un rumor incrédulo sacudió a todos, desde el público hasta los agentes presentes. Nadie podía creer que aquella mujer, a la que Ramírez había tratado con desprecio, fuera en realidad la nueva máxima autoridad policial de la ciudad. El mismo juez Alarcón tardó unos segundos en reaccionar, golpeando su mazo para pedir silencio. Ramírez abrió la boca, pero no salió palabra alguna. Su arrogancia se esfumó al entender que ya no se enfrentaba a una simple ciudadana, sino a la jefa de policía dispuesta a exponer cualquier acto de discriminación y prepotencia dentro de su jurisdicción. Mercedes dejó claro el siguiente paso. Traía consigo no solo el video adicional, sino declaraciones de testigos que corroboraban la conducta racista y temeraria de Ramírez en múltiples ocasiones previas. Al parecer, él usaba sus conexiones con ciertos mandos medios de la comisaría para eludir multas y acusaciones. Pero ahora que la jefa de policía estaba presente, no habría más encubrimientos. Mendoza explicó que había investigado durante semanas el historial de Ramírez y descubierto denuncias archivadas por error. Todo apuntaba a un patrón de impunidad. El efecto en la sala fue contundente. Nadie podía ya mirar a Ramírez sin reproche. Con voz firme, la jueza Alarcón decretó un receso para revisar cuidadosamente las nuevas evidencias. Mientras tanto, en los pasillos se multiplicaron los susurros. Varios oficiales se acercaron a Mendoza y a Mercedes, expresando su apoyo, pero también temiendo las repercusiones políticas. La historia iba mucho más allá de un choque evitado.
sacaba a la luz la corrupción interna que había protegido a Ramírez durante años. Algunos se preguntaban qué otras sorpresas traería la flamante jefa de policía, y en la mirada de Mercedes se adivinaba la respuesta. No descansaría hasta limpiar el departamento de cualquier abuso sistemático de autoridad. Durante el receso, la atmósfera en los pasillos del juzgado seguía cargada de asombro y susurros. Nadie dejaba de hablar de la flamante jefa de policía, Mercedes Johnson, quien había entrado a la sala como si fuera una testigo más, para luego desvelar su cargo frente a todos. La noticia se propagó en cuestión de minutos. Desde los abogados que fumaban a escondidas tras la puerta lateral, hasta los periodistas que aguardaban en la entrada, todos querían conocer los detalles de esa inesperada revelación. Mientras tanto, Ramírez, el acusado, se mantenía escondido en una esquina de la cafetería improvisada, intentando pasar desapercibido. Su abogado iba y venía, buscando la forma de minimizar el impacto de las evidencias que acababan de surgir. La oficial Mendoza, por su parte, se había reunido con otros agentes que, tras la sorpresa inicial, le mostraban su preocupación. Muchos temían que, al remover las aguas, terminaran saliendo a la luz varias complicidades que habían sido silenciadas durante años. El capitán Sandoval, un hombre de trayectoria impecable, tomó a Mendoza del brazo y le susurró: «Espero que sepas lo que estás haciendo. Esta ciudad no perdona a quien expone los trapos sucios de los poderosos». Pero ella lo miró con la determinación que había demostrado desde el inicio de su carrera. Sabía que apoyar a la jefa Johnson implicaba riesgos, pero también que era la única manera de acabar con los abusos sistémicos que azotaban al departamento de policía. Mientras tanto, en una sala adyacente, la jueza Alarcón revisaba las grabaciones y documentos presentados a última hora. Sus ojos repasaban cada fotograma de aquel video en que se escuchaban los insultos racistas de Ramírez. No era solo una acusación de imprudencia vial, sino de discriminación y prepotencia. Y todo apuntaba a que no se trataba de un caso aislado. Después de años en la magistratura, la jueza había desarrollado un olfato infalible. Cuando algo olía mal, por lo general se trataba de una red de favores, complicidades y dinero sucio. Ese instinto ahora le gritaba que se hallaba ante la punta de un iceberg peligroso. Tras verificar la validez de la evidencia, la jueza convocó a las partes para reanudar la audiencia. El público regresó a sus asientos con expectación. Ramírez entró con el ceño fruncido, tratando de sostener la cabeza en alto, pero ya no irradiaba esa arrogancia de antes. Su abogado parecía más pálido que nunca, consciente de que las nuevas pruebas complicaban cualquier estrategia de defensa. La fiscal Robles tomó la palabra con un gesto decidido, exponiendo cómo la conducta de Ramírez no era el fruto de un simple error, sino de un patrón reiterado. Explicó que el acusado había sido denunciado en múltiples ocasiones, siempre con el denominador común de insultos racistas o clasistas, pero que por alguna razón esas denuncias nunca llegaban a tribunales. Fue entonces cuando la fiscal invitó a la oficial Mendoza al estrado. Aunque no era la primera vez que declaraba en un juicio, la situación se sentía distinta. Ahora no testificaba solo en su calidad de agente, sino también como pieza fundamental de la investigación que la jefa Johnson estaba llevando a cabo sigilosamente desde hacía semanas. Bajo la atenta mirada de la jueza Alarcón, Mendoza relató cómo había recibido de manera anónima el video y las declaraciones que inculpaban a Ramírez, e hizo hincapié en la urgencia de cortar de raíz esas actitudes racistas que corroían la ciudad. El abogado defensor intentó desviar la atención, diciendo que la evidencia era cuestionable por haber aparecido casualmente a última hora. Quiso sembrar la idea de que todo era un montaje para perjudicar la imagen del acusado, pero la jueza lo interrumpió con gesto implacable. No iba a tolerar maniobras dilatorias cuando las pruebas audiovisuales y los testigos eran tan contundentes.
Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Quedaba claro que el proceso avanzaba sin dar concesiones a Ramírez. La audiencia alcanzó un momento álgido cuando se dio paso a la propia Mercedes Johnson para que testificara no solo como víctima del intento de atropello, sino también como testigo privilegiada de los actos previos. Se hizo un silencio total al verla caminar hasta el estrado con paso seguro, desprovista de todo titubeo. Ahora, sabiendo quién era, el público la observaba con una mezcla de admiración y curiosidad. Ramírez, por su parte, la taladraba con la mirada, aunque no se atrevía a lanzar comentario alguno. Mercedes habló con la misma firmeza con que, tiempo atrás, había liderado operativos contra el narcotráfico en otra ciudad. Explicó que aquel día, cuando Ramírez casi la arrolló, ella vestía de civil pues se dirigía a una reunión informal antes de asumir oficialmente su cargo. Las palabras que Ramírez le gritó desde el auto dejaban claro su desprecio, no solo por su género o color de piel, sino por cualquiera que osara interponerse en su camino. Eso refleja un abuso de poder muy arraigado, sentenció Mercedes, uno que permea en ciertas élites locales que se creen intocables. Entonces Mercedes reveló un dato que dejó a más de uno con la boca abierta. No solo estaba ahí para acusar a Ramírez de imprudencia y conducta racista, sino también para exponer sus lazos con un excomandante de la policía que, sospechaba ella, llevaba años encubriendo delitos similares. El rostro de Ramírez se puso ceniciento. La mención del excomandante hizo que algunos agentes en la sala se removieran inquietos. Surgió en el ambiente la certeza de que aquella declaración era el inicio de algo mucho más grande, un terremoto institucional que sacaría los trapitos sucios al sol. El abogado defensor protestó airadamente, argumentando que el testimonio de Mercedes se alejaba del objeto de la audiencia. Pero la fiscal Robles mostró documentos respaldados por la recién estrenada jefa de policía. Al parecer, existían reportes de abusos previos que involucraban a Ramírez y a otros sujetos cercanos al excomandante. Sin embargo, cada vez que uno de esos reportes llegaba al departamento, terminaba archivado sin explicación. «Esta mujer se está extralimitando», gritó el abogado, con el sudor perlándole la frente. Mercedes mantuvo la mirada en la jueza, sin dignarse a responderle. En vez de ello, extendió la mano para exhibir un archivo sellado que describía en detalle aquellas denuncias desaparecidas. En ese momento, la jueza Alarcón pidió orden y con tono solemne instó a la fiscal a explicar el alcance de esos hallazgos. Robles sonrió casi con alivio. Era evidente que llevaba semanas esperando el instante de sacar a relucir ese arsenal de pruebas ocultas. Con voz clara, detalló cómo la oficial Mendoza había colaborado con Mercedes para contrastar los registros internos con las quejas ciudadanas, descubriendo así al menos 10 casos similares, todos con el mismo patrón. Conductores que, tras verse involucrados en incidentes con personas de grupos minoritarios, acababan zafando de cargos porque los reportes se perdían o aparecían incompletos. Fue una bomba en la sala. Hasta ese punto, lo único que se tenía en la mesa era la responsabilidad de Ramírez en un incidente vial y la sospecha de haber proferido insultos racistas. Pero de pronto todo adquiría otra dimensión: corrupción en el departamento, expedientes manipulados, una cadena de encubrimientos que apuntaba a un excomandante de la policía con contactos en altos cargos. Uno de los policías veteranos allí presentes tragó saliva, visiblemente nervioso. Era obvio que en esa telaraña de favores, más de uno podía acabar manchado. Ramírez, con el mentón en alto, intentó recobrar cierta valentía, declarando que no conocía al excomandante más allá de un par de reuniones casuales. Pero Mercedes, sin vacilar, mostró fotografías que contradecían su declaración. En una se veía a Ramírez, de traje, conversando animadamente con aquel alto mando policial durante un evento benéfico. En otra,
estaban reunidos en una cena privada, compartiendo con empresarios locales. La cara de Ramírez fue un poema. Su abogado, superado por la magnitud de los hechos, apenas logró balbucear que se trataba de reuniones de cortesía. La jueza Alarcón, con gesto severo, anunció que la investigación por corrupción y racismo institucional se abriría de inmediato y que se citaría a declarar a los implicados que aparecían en los documentos. Asimismo, advirtió que si la Fiscalía consideraba viable la ampliación de cargos, el tribunal lo permitiría sin vacilaciones. Ramírez se desmoronó en su asiento, consciente de que su situación se complicaba y que, esta vez, no bastaría con una llamada de teléfono para salir ileso. Mercedes sintió un ligero temblor en las manos. Sabía que el paso que estaba dando era arriesgado, pero no podía retroceder. Era, al fin y al cabo, el motivo por el que había aceptado el puesto de jefa de policía tras su ascenso reciente: limpiar la corporación de raíz. Al terminar la sesión, la jueza declaró un receso de 24 horas para permitir que la Fiscalía y la defensa examinaran la nueva información. Un silencio tenso reinó durante unos segundos, roto únicamente por el sonido del mazo contra la madera. La noticia voló fuera de la sala, y los periodistas se abalanzaron sobre Mercedes, Mendoza y la fiscal Robles, haciendo preguntas atropelladas. Ramírez, escoltado por su abogado, logró salir por una puerta lateral, protegiéndose de las cámaras. Pero su expresión de pánico ya había quedado registrada. Con paso firme, Mercedes abandonó el juzgado escoltada por Mendoza. Al cruzar la puerta, varias personas de la comunidad afrodescendiente que seguían el caso la aplaudieron con admiración. Ella agradeció con una inclinación de cabeza, intentando reprimir la emoción que se agolpaba en su pecho. Se había abierto la caja de Pandora. No habría marcha atrás. Mendoza, que se mantenía a su lado, le susurró: ¿Estás lista para lo que venga? Mercedes la miró con seriedad. Lo estoy. Cuando acepté este nombramiento, prometí que iba a pelear por la justicia, sin importar las consecuencias. Al subir a la patrulla que las llevaría de regreso a la comisaría, ambas mujeres intercambiaron una mirada cargada de complicidad. Sabían que los próximos días serían turbulentos. Sabían que, al destapar la red de corrupción, se ganarían enemigos tanto dentro como fuera del departamento. Pero también sabían que ya no podían callar. Allí, bajo el sol ardiente que iluminaba la tarde, dos policías decididas emprendían el camino hacia un cambio irreversible. Una nueva jefa de policía había llegado, y con ella, la promesa de poner fin a la impunidad de todos aquellos que creían poder pisotear la dignidad ajena sin sufrir consecuencias. El amanecer del día siguiente encontró a Mercedes Johnson en su nueva oficina dentro del departamento de policía. No era un espacio particularmente amplio ni ostentoso. Sin embargo, ella había solicitado expresamente mantener la modesta habitación de la anterior jefatura, como gesto de humildad. Mientras revisaba los expedientes que Mendoza le había dejado en el escritorio, se dio cuenta de que nada en su formación previa la había preparado para la magnitud de la corrupción que lentamente asomaba tras la investigación contra Ramírez. Sabía que no podía dar un paso en falso, pues cualquier error se usaría para desacreditarla públicamente. A las 7 en punto, Mendoza tocó a la puerta y entró sosteniendo una taza de café humeante. Habían dormido apenas unas horas, pero la energía de la oficial era inquebrantable. «Traigo informes adicionales», dijo dejando el café sobre el escritorio. «Varios agentes quieren testificar acerca de sobornos y tratos preferenciales. Están hartos de ver cómo se pierden expedientes». Mercedes levantó la mirada y afirmó con un leve asentimiento. «Perfecto. Haz una lista con sus nombres y prepara un esquema de prioridades. No podemos lanzarlo todo de golpe, pero sí mostrar que no tenemos miedo. Necesito saber quiénes serán valientes». Mientras tanto, las noticias sobre el juicio de Ramírez corrían como pólvora por la ciudad,
Grupos defensores de derechos civiles celebraban que una mujer negra, además de ser la nueva jefa de policía, hubiera decidido exponer la podredumbre institucional. Sin embargo, había sectores más conservadores que la acusaban de buscar protagonismo. En las redes sociales se desataban debates encendidos. Unos la aplaudían por su valor, otros la tildaban de radical. Mercedes ignoró las opiniones ajenas y se concentró en reforzar su equipo, sabiendo que vendrían intentos de desestabilizarla. Si lograba reunir a policías íntegros para formar un frente sólido, triunfaría. Cerca del mediodía, un periodista llamado Escalante, reconocido por investigar casos de corrupción, llegó a la jefatura buscando una entrevista con Mercedes. La recepción fue tensa. Varios agentes aún no digerían que su nueva líder fuera tan joven y que, además, hubiera desenmascarado a un conductor influyente en cuestión de días. Mendoza se encargó de filtrar la petición. Sabían que no podían cerrar las puertas a la prensa, pero tampoco deseaban exponer la estrategia legal. Escalante aguardó pacientemente en el vestíbulo mientras Mercedes terminaba una videollamada con la fiscal Robles. Finalmente, ella salió a recibirlo con un semblante sereno, pero cauteloso. «No quiero dar declaraciones precipitadas, señor Escalante», anunció Mercedes conduciéndolo hacia una sala de reuniones privada. «Sé que muchos quieren un titular llamativo, pero este caso es muy delicado». El periodista asintió, acomodando su grabadora de audio. «Entiendo, jefa, pero el público exige saber cómo logró usted desenmascarar a Ramírez y por qué cree que hay corrupción interna». Mercedes inspiró hondo antes de contestar. «Lo único que puedo confirmar ahora es que hay indicios sólidos de encubrimiento. Mi equipo y yo estamos trabajando con la Fiscalía para limpiar el departamento. Si alguien pensó que podía escabullirse esta vez, se equivocó». Escalante percibió la determinación en su voz y supo que, tras aquella serenidad, se fraguaba una batalla compleja. Las fuentes extraoficiales hablaban de nombres poderosos, influencias políticas y sumas de dinero elevadas. «¿Piensa usted involucrar a excomandantes?», preguntó afinando la mirada. Mercedes dudó un segundo, recordando que ya había insinuado algo de eso en la audiencia. «Si la evidencia nos lleva hasta ellos, no habrá contemplaciones. Nadie está por encima de la ley, señor Escalante». El periodista guardó silencio, sopesando la fuerza de esa promesa. Quería profundizar, pero entendía que forzar una confesión sería contraproducente. Agradeció el tiempo concedido y partió. Mientras Escalante se marchaba, Mendoza entró a la sala con rostro preocupado. «Jefa, tenemos que hablar. Hay un oficial veterano llamado Perales que quiere entregar pruebas sobre el excomandante y su red de contactos, pero teme por su seguridad». Mercedes enderezó los hombros, ladeando la cabeza con curiosidad. «¿Qué tipo de pruebas?» «Grabaciones de audio, correos electrónicos, copias de expedientes desaparecidos. Parece muy serio». «Bien, haz los arreglos para que nos veamos con él en un lugar discreto, y asegúrate de que tenga protección. Esta gente juega sucio, Mendoza. No podemos dejar cabos sueltos ni subestimar a nadie. Cada paso cuenta». Esa tarde, Mercedes convocó a una reunión de alto nivel con los mandos más confiables del departamento. Solo asistieron 5 personas, incluida Mendoza. Muchos otros habían quedado fuera de la lista porque no habían demostrado aún su lealtad. Alrededor de una mesa circular, Mercedes expuso el panorama. «Tenemos un caso abierto contra Ramírez, pero es el hilo que puede destapar todo un nido de serpientes. Debemos coordinarnos con la fiscal Robles para que esta investigación no se filtre y permitan que los culpables huyan. Si alguno de ustedes duda en seguir adelante, hable ahora». Nadie habló. Sin embargo, la tensión pesaba. Fuera del edificio, varios reporteros aguardaban ansiosos, seguros de que algo grande estaba gestándose en el interior.
Cada vez que aparecía un oficial, lo acosaban con preguntas, pero ninguno soltaba información concreta. Solo circulaban rumores. Dicen que los altos mandos están divididos. He oído que buscarán detener a un pez gordo. ¿Será cierto que hay grabaciones incriminatorias? El clima de incertidumbre crecía, y los ciudadanos empezaban a preguntarse si la nueva jefa tendría el temple suficiente para romper con una tradición de impunidad. Mientras adentro, Mercedes concluía la reunión advirtiendo: si fallamos ahora, volveremos a la misma corrupción. No podemos ceder. Al anochecer, Mendoza y Mercedes salieron juntas en un coche oficial, rumbo al punto de encuentro donde Perales las esperaría. El lugar acordado era un estacionamiento subterráneo casi desierto, ideal para pasar inadvertido. Al llegar, vieron a Perales, un hombre canoso, de mirada cansada pero firme. Llevaba un maletín apretado contra su pecho. «Gracias por venir», dijo, intentando sonar calmado, aunque su voz delataba nerviosismo. «Tengo pruebas para hundir a varios peces gordos, pero necesito protección para mi familia». Mercedes asintió, abriendo la puerta trasera del vehículo. «Suba, oficial. Hablaremos en un sitio seguro. Nadie debe ver este encuentro, créame». Con el motor en marcha, Mendoza condujo hasta un pequeño local abandonado que el departamento solía usar como punto de control temporal. Allí, a puerta cerrada, Perales abrió el maletín y desplegó documentos, fotos y hasta copias de chats telefónicos. «Todo esto pertenece al excomandante Sotelo», confesó. «Lo guardé porque no podía soportar más mentiras. Cada vez que alguien denunciaba a Ramírez, Sotelo intervenía para que el caso quedara en nada. Hay nombres de empresarios, políticos y jueces implicados». Mercedes sintió un nudo en la garganta. No pudo evitar pensar que, si fallaban ahora, toda esa gente seguiría impune. «¿Qué quiere usted a cambio?», preguntó Mercedes, sabiendo que nada era gratis en aquel entorno tan turbio. Perales apretó los labios antes de responder. «Mi vida y la de mi familia. No confío en el programa interno de protección. Quiero garantías reales. Sin ellas, me quedo callado». Mendoza observó de reojo a su jefa, esperando la reacción. Mercedes tomó aire. «Trabajaré con la Fiscalía Robles para darte amparo bajo custodia especial. Pero tendrás que declarar oficialmente en las próximas horas. Si estas pruebas son tan contundentes, no quiero perder ni un minuto». Perales asintió con un ligero temblor en las manos. Salieron del local con precaución, cuidando que nadie los siguiera. Mendoza revisó cada esquina antes de abrir la puerta del coche. El trayecto hasta la comisaría transcurrió en silencio tenso. Perales miraba por la ventana, como temiendo que en cualquier momento apareciera un sicario enviado por Sotelo. Mercedes repasaba mentalmente la estrategia: entregar las pruebas a Robles, conseguir protección inmediata para Perales e iniciar acciones legales contra quienes quedaran expuestos. «Es ahora o nunca», pensó, recordando el aplauso de la gente afuera del juzgado. Tenía en sus manos la oportunidad de cambiar el sistema, pero debía moverse con absoluta cautela. De regreso en la comisaría, la tensión era casi tangible. Mientras Perales se resguardaba en un despacho contiguo, Mercedes y Mendoza se reunieron con la fiscal Robles para entregarle los documentos y las grabaciones recién obtenidas. La fiscal revisó rápidamente las primeras páginas, su expresión volviéndose cada vez más sombría. Se confirmaban los peores temores. El excomandante Sotelo, retirado hacía un par de años, seguía moviendo hilos en la sombra. Protegía a gente como Ramírez, implicados en agresiones racistas y delitos más graves, todo a cambio de favores y sumas de dinero que circulaban en efectivo. El plan, según Perales, consistía en bloquear a quien se atreviera a levantar la voz, eliminando pruebas o cerrando casos bajo tecnicismos. Para la fiscal,
Resultaba evidente que estaban ante una conspiración que iba más allá de un simple incidente de tránsito. Si no actuaban de inmediato, algunos culpables podrían escapar. «Debemos proceder con cautela», advirtió Robles, cerrando la carpeta. «Si filtramos esta información de golpe, los involucrados se esconderán o destruirán lo que les compromete. Propondré órdenes de detención escalonadas, pero necesitaremos la aprobación de un juez que no esté manchado. He sabido de un magistrado nuevo, el licenciado Ibáñez, que parece honesto. Con él podríamos gestionar los operativos sin riesgo de filtraciones». Mercedes, asintiendo, cruzó una mirada con Mendoza. Sabían que el tiempo corría en su contra, pues cada día que pasaba, Sotelo y sus compinches podrían borrar huellas. De inmediato, decidieron contactar a Ibáñez, esperando que fuera tan incorruptible como se rumoraba. Mientras tanto, Perales quedó bajo custodia protectora en un apartamento secreto, vigilado día y noche por 2 oficiales de total confianza. La información que poseía valía oro, y a la vez lo convertía en el blanco perfecto de cualquier represalia. En paralelo, los medios de comunicación se hacían eco de las revelaciones surgidas en la audiencia contra Ramírez. La televisión local transmitía entrevistas con ciudadanos que afirmaban haber sido víctimas de actitudes similares en el pasado. Algunos recordaban cómo, al intentar denunciar, hallaban inexplicablemente las puertas cerradas. Otros, temerosos, preferían guardar el anonimato. El nombre de Sotelo aún no había salido a la luz pública, pero los rumores señalaban a un alto mando retirado. Cada minuto que pasaba, crecía la expectación por conocer la lista completa de implicados. Mercedes y Mendoza recibieron llamadas de otras comisarías, ofreciendo apoyo y al mismo tiempo pidiendo discreción. No era fácil distinguir a los verdaderos aliados de quienes solo buscaban salvaguardarse. Pese a ello, la flamante jefa de policía sentía que la ciudadanía se estaba poniendo de su lado, harta de tanta impunidad y engaño. El día avanzaba con rapidez, y al caer la tarde, Mercedes recibió la confirmación de que el juez Ibáñez estaba dispuesto a colaborar. Acordaron una reunión en privado para evaluar la solidez de las pruebas y tramitar las órdenes de arresto necesarias. Mendoza se ofreció a llevar personalmente los expedientes a casa del magistrado, en un barrio tranquilo, lejos del bullicio. Sin embargo, minutos antes de partir, un extraño sobre apareció en la recepción de la jefatura. Iba dirigido a la nueva jefa, sin remitente. Al abrirlo, Mercedes encontró un mensaje amenazante: «Detente o atente a las consecuencias». Adjunto venía un recorte de periódico que mostraba a su familia en una reunión reciente. El mensaje era claro. Estaban vigilándola. Mendoza levantó la mirada y vio la rabia contenida en los ojos de su superiora. Nadie las iba a intimidar tan fácilmente. En vez de retroceder, Mercedes interpretó aquella amenaza como la confirmación de que iban por buen camino. Solo alguien realmente inquieto se tomaría la molestia de enviar un sobre tan cobarde. Sin perder tiempo, dio instrucciones para reforzar la seguridad de su familia. Dispuso turnos de vigilancia en su domicilio y revisó a conciencia las rutas que solía seguir. Mientras tanto, envió a Mendoza a entregar la documentación al juez Ibáñez, pues consideraba vital que al menos una copia de las pruebas estuviera fuera del departamento, a salvo de cualquier sabotaje interno. Mendoza condujo bajo la noche cerrada, con los nervios a flor de piel, pero determinada a cumplir la encomienda. Al llegar a la casa de Ibáñez, un hombre de mirada serena la recibió con discreción, agradeciéndole la confianza. Tras revisar someramente los expedientes, el juez murmuró que aquello era mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Ibáñez prometió dar curso inmediato a las solicitudes de órdenes de arresto en contra de Ramírez y de cualquiera cuyos nombres aparecieran en esos documentos. Sin embargo, pidió cautela. Algunos de los implicados eran personas con un poder político descomunal,
y una medida precipitada podría generar fugas masivas. Mendoza, consciente de la presión, le aseguró que Mercedes cooperaría en todo para garantizar detenciones simultáneas y evitar filtraciones. El juez propuso una estrategia coordinada. Mientras él tramitaba las órdenes de forma confidencial, Mercedes prepararía a sus agentes de confianza para realizar los arrestos en un golpe conjunto. Antes de despedirse, Ibáñez recalcó la importancia de que ninguno de los detalles llegara a oídos de la prensa todavía. La noche se cerró sobre Mendoza cuando regresó a la comisaría, sintiendo un extraño nudo en el pecho. Estaba adentrándose en un laberinto que no tendría salida si fallaban. Mientras tanto, Mercedes se había quedado revisando detalladamente las pruebas que Perales aportó. Facturas bancarias, transcripciones de llamadas, incluso fotos de reuniones privadas. Allí aparecía Sotelo compartiendo mesa con Ramírez, con un par de políticos locales y con 2 empresarios famosos por su historial de sobornos. Se confirmaba que aquello no se limitaba a un tema de racismo, sino que involucraba corrupción financiera y hasta posibles nexos con el crimen organizado. Con cada hoja que leía, la jefa de policía sentía un escalofrío. Si la red era tan extensa, habría gente dispuesta a todo para frenar la investigación. Consciente del peligro, dio orden de poner a su familia bajo protección cercana, aunque sin alarmarlos. Luego llamó a la fiscal Robles, quien coincidió en que debían avanzar rápido. Cualquier demora significaba más tiempo para que los culpables destruyeran evidencia o escaparan de la ciudad. Al filo de la medianoche, sonó el teléfono directo de la oficina de Mercedes. Era la capitana Gálvez, a cargo de uno de los grupos de élite de la ciudad. Hablaba con voz grave. Se rumorea que alguien ha contratado matones para callar a un testigo clave. Creemos que buscan a Perales. Mercedes sintió un latido violento en el pecho. No le sorprendía que fueran a por el informante más valioso. Sin perder un segundo, dio orden de redoblar la custodia del apartamento secreto y de trasladar a Perales a un lugar aún más seguro, con identidades falsas si fuera necesario. Mendoza salió en persona para supervisar el operativo, consciente de que cualquier error podría costar vidas. Mientras esperaba noticias, Mercedes se quedó sola en su despacho, mirando el sobre amenazante que había llegado horas antes. La guerra estaba declarada y no había marcha atrás. La llamada de Mendoza llegó poco después, confirmando que habían logrado evacuar a Perales sin contratiempos y que se encontraba rumbo a una casa segura en las afueras. Aliviada, Mercedes sintió que, por un instante, el peso de la responsabilidad se hacía menos aplastante. Pero aquello era solo un breve respiro. Sabía que al día siguiente, el juez Ibáñez empezaría a firmar las primeras órdenes de captura. A partir de ese momento, cada paso implicaría un riesgo mayor. Con Sotelo y su red de influencias alertados, la posibilidad de actos violentos aumentaba. Sin embargo, la jefa de policía no tenía duda de que era el momento de actuar con fuerza. Se mantuvo toda la noche revisando planes de seguridad, contactando a la fiscal y ultimando detalles para los operativos coordinados. Al despuntar el alba, comprendió que la batalla decisiva estaba a punto de comenzar. Con los primeros rayos de sol coloreando el cielo, la jefa de policía Mercedes Johnson sintió que no había tenido un verdadero descanso. Había estado en vela revisando informes, diagramando estrategias y ultimando detalles junto a la fiscal Robles, quien prometió enviar un borrador de las acusaciones formales antes del mediodía. Tras el aluvión de amenazas de la noche anterior, Mercedes estaba más decidida que nunca a desmantelar la red de corrupción que envolvía al excomandante Sotelo y a sus aliados. El reloj marcaba apenas las 6 de la mañana, cuando decidió levantarse de su asiento y buscar un nuevo café. La cafetería de la comisaría estaba medio vacía a esa hora, con solo un par de oficiales bostezando frente a sus tazas. Al verla entrar, algunos se cuadraron con un leve saludo. Mercedes notó cierto nerviosismo en sus rostros,
quizá por la intensidad de los últimos días. Muchos aún no podían asimilar que una mujer negra encabezara una cruzada contra colegas corruptos y privilegiados. Con un gesto de cortesía, tomó café y se retiró en silencio, preguntándose cuántos de esos agentes la apoyarían de verdad si las cosas se ponían complicadas. Un rato después, la oficial Mendoza la encontró en el pasillo, sosteniendo un fajo de papeles. Le comentó que el juez Ibáñez había respondido con urgencia, confirmando que las primeras órdenes de captura podrían emitirse esa misma tarde. Sin embargo, necesitaba más detalles para sustentar cada acusación, sobre todo en lo referente al papel jugado por Ramírez y sus cómplices. Mercedes, ansiosa por dar el siguiente paso, pidió a Mendoza que coordinara una reunión inmediata con la fiscal Robles. Querían afinar la estrategia de detenciones simultáneas para que ninguno de los involucrados escapara. La reunión tuvo lugar en un despacho pequeño, lejos de las miradas curiosas. Robles desplegó sobre la mesa un mapa de la ciudad, marcando con círculos rojos las zonas donde creía que los principales sospechosos podrían ocultarse. Señaló también la ubicación de ciertas oficinas gubernamentales que habrían sido cómplices en la falsificación de documentos. Alrededor, Mendoza y dos agentes de absoluta confianza tomaban notas mientras Mercedes se mantenía en pie, con los brazos cruzados, estudiando cada detalle. Planearon acciones sincronizadas. Varios equipos entrarían en simultáneo a distintas direcciones, con órdenes de arresto y registro. El componente más delicado era evitar filtraciones. Entre los presentes existía la sospecha de que algún oficial, aún leal a Sotelo, pudiera alertar a los objetivos antes de tiempo. De modo que Mercedes dejó claro que la lista de operativos se mantendría en estricto secreto hasta minutos antes de ejecutarlos. La fiscal Robles coincidía en la importancia de la discreción. Si los sospechosos descubrían algo, podrían huir o destruir evidencias. Las detenciones debían llevarse a cabo con absoluta contundencia y, de ser posible, sin disparar ni un solo tiro. En medio de la reunión, un teléfono sonó. Era un agente que se hallaba custodiando el edificio donde Perales estaba refugiado. Informó de una camioneta sospechosa rondando la zona, con hombres que parecían vigilar la entrada. Mercedes intercambió una mirada rápida con Mendoza. No había duda de que alguien estaba intentando localizar al testigo clave. Robles, al escuchar la noticia, indicó que había que trasladar a Perales a otra ubicación, quizás en la casa de un familiar de su entera confianza. Sin perder tiempo, se organizó un pequeño convoy para sacarlo de allí sin llamar la atención. Tras concluir la reunión, Mercedes salió del despacho para supervisar personalmente los arreglos de seguridad. Vio a varios policías novatos que la miraban con admiración y quizás un poco de miedo. Se decía que ella venía de otra ciudad donde había reducido los índices de narcotráfico significativamente. Unos la tachaban de implacable, otros de justiciera. Mientras revisaba los vehículos policiales asignados al operativo, recordó a su padre, también agente en sus tiempos, quien solía repetirle que la verdadera vocación no era mandar, sino servir. Ese pensamiento la alentó a seguir firme. A medida que la mañana avanzaba, fueron llegando reportes de posibles movimientos sospechosos en varios puntos de la ciudad. Alguien había visto al empresario Fernández, conocido aliado de Sotelo, salir de su mansión con 2 maletas, rumbo al aeropuerto privado. Otro informe indicaba que un exoficial involucrado en la trama se paseaba nervioso por un hotel céntrico. Mercedes y Mendoza cruzaron datos para decidir cuáles objetivos debían ser capturados primero. Coincidieron en que lo principal era asegurar a los responsables de mayor jerarquía, evitando que huyeran con documentos incriminatorios. Cerca del mediodía, los equipos especiales estaban listos en distintos puntos estratégicos. Bajo la supervisión de la fiscal Robles, cada grupo tenía la orden de no actuar hasta recibir la confirmación por radio de que las órdenes de captura habían sido firmadas. Faltaba el último sello del juez Ibáñez,
quien trabajaba contrarreloj en su despacho. La idea era realizar múltiples detenciones simultáneas, desde la mansión de Fernández hasta el domicilio del propio excomandante Sotelo. Asimismo, se incluirían las oficinas de varios funcionarios supuestamente involucrados en el encubrimiento de Ramírez. El bullicio en la comisaría era incesante. Teléfonos sonando, agentes reuniéndose en grupos, revisiones de armamento no letal y chalecos antibalas. Mercedes coordinaba cada detalle desde su oficina improvisada, teniendo a Mendoza como enlace con los distintos mandos. Cada vez que un oficial alzaba la voz, la tensión se sentía en el aire. Todos temían cometer un error que arruinara semanas de trabajo. Sin embargo, la determinación de la jefa los inspiraba. No era usual que alguien se atreviera a enfrentarse a un excomandante tan influyente, pero ella parecía dispuesta a llegar al fondo, pasara lo que pasara. A las 12:22, finalmente llegó la confirmación. Ibáñez había firmado las órdenes. Robles dio la señal para que cada equipo iniciara su operativo al unísono. En la frecuencia de radio se escuchaban los códigos que indicaban el arranque de las acciones. Mercedes tomó aire profundamente y, con un breve asentimiento, autorizó la salida de las patrullas. Un escalofrío la recorrió al imaginar cómo reaccionarían los sospechosos al ver a la policía irrumpir en sus propiedades. Sabía que muchos contarían con guardaespaldas y quizá hasta con complicidades internas, pero ya no había vuelta atrás. Desde una sala de monitoreo, Mercedes siguió en tiempo real la evolución de cada incursión. Las cámaras instaladas en las patrullas y las comunicaciones de los jefes de grupo alimentaban la pantalla principal con imágenes y voces agitadas. Supo que en la mansión de Fernández hubo una pequeña refriega entre los guardias privados y los agentes, pero la situación se controló rápido. En otro punto, un empresario trató de destruir documentos arrojándolos a una chimenea, mas los uniformados llegaron a tiempo para recuperarlos. Poco a poco, la red iba cayendo, como piezas de dominó bien alineadas. El golpe más importante sucedió en la lujosa casa de campo del excomandante Sotelo. Al irrumpir el equipo especial, se encontraron con un contingente de hombres armados que intentaron resistirse. Hubo disparos al aire y gritos de advertencia. Sin embargo, la presencia de fuerzas de élite, sumada a la coordinación previa, logró someter a los guardaespaldas. Sotelo, rodeado de papeles que evidenciaban sobornos y cuentas en el extranjero, fue detenido sin posibilidad de escapatoria. Cuando lo esposaron, el silencioso clamor de justicia pareció materializarse en cada uno de los policías que participaban en ese acto histórico. Al cabo de 2 horas, la mayoría de objetivos habían sido capturados. Las emisoras de radio anunciaban las detenciones de figuras hasta entonces intocables. Noticieros transmitían imágenes de empresarios esposados, escoltados hacia vehículos oficiales. En la comisaría se respiraba una euforia contenida. Mercedes y Mendoza se dieron un abrazo, sabiendo que aquel era el comienzo de los juicios. Habían dado un paso hacia la transparencia. En los ojos de los agentes se reflejaba el orgullo de haber cumplido con su deber. El operativo conjunto que culminó con la detención del excomandante Sotelo y de varios de sus principales cómplices marcó un antes y un después en la historia reciente de la ciudad. Mientras los noticieros se apresuraban a retransmitir las imágenes de empresarios esposados y funcionarios corruptos escoltados hasta las patrullas, la ciudadanía seguía las novedades con una mezcla de incredulidad y esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, los poderosos que se habían creído intocables debían responder ante la justicia. En la comisaría, la euforia de los agentes se fusionaba con un cierto alivio, aunque la jefa de policía, Mercedes Johnson, y la fiscal Robles sabían que aún quedaba un largo camino por recorrer en los tribunales. Mercedes salió del centro de monitoreo rodeada de un discreto aplauso. Unas cuantas voces se alzaron con «Buena operación, jefa».
mientras ella agradecía con un gesto, aún sin perder su compostura seria. No se trataba de triunfalismo. Estaba convencida de que los arrestos eran solo el primer paso de una batalla judicial que se extendería meses, incluso años. La oficial Mendoza la esperaba en el corredor, mostrándole un informe preliminar con la lista de detenidos, el tipo de resistencia que habían ofrecido y las pruebas incautadas en cada lugar. El documento, plagado de nombres conocidos, evidenciaba la magnitud de la red desarticulada y confirmaba lo que Perales había advertido. Sotelo no actuaba solo, sino que operaba como la cabeza visible de una compleja estructura de sobornos e intimidaciones. «Todavía quedan algunos fugitivos», comentó Mendoza, señalando un par de nombres que figuraban con la anotación «no localizados». Entre ellos destacaba un cierto empresario de apellidos Guzmán Rosas, íntimo colaborador de Sotelo y presunto financista de campañas políticas. Se presumía que, al enterarse de los operativos simultáneos, había huido antes de la llegada de la policía. Mercedes pasó la página con expresión seria. «No importa cuánto corran», murmuró. «Tarde o temprano los encontraremos». Mendoza asintió, comprensiva, y luego agregó en voz baja: «Perales está al tanto de la noticia. Dice que podemos buscarlo a través de ciertos contactos bancarios que él conoce. Quiere colaborar más a fondo». Las declaraciones de Perales se habían vuelto un pilar esencial. Tras ser trasladado a una segunda ubicación segura, el veterano oficial sintió que la redada le ofrecía algo de tranquilidad. Sin embargo, sabía que todavía lo amenazaba el riesgo de una represalia. Por eso, la jefa Johnson insistió en mantenerlo bajo protección intensiva. No era ningún secreto que, con la captura de Sotelo, otros cómplices podrían intentar vengarse o silenciarlo para evitar que su testimonio se convirtiera en una prueba demoledora en juicio. Así pues, se asignó a 2 de los mejores agentes de la División Especial para vigilarlo día y noche, turnándose cada 12 horas. Perales se resignó a vivir temporalmente en el anonimato, convencido de que la causa valía el sacrificio. Conforme pasaban las horas, la comisaría se convirtió en un hervidero de actividad. Llegaban testigos que se animaban a denunciar otras irregularidades. Unos pocos reconocían que en su día habían tenido miedo de hablar por las represalias de Sotelo y compañía. Ahora, al ver cómo el excomandante estaba tras las rejas, sentían que había llegado el momento de hacer justicia. Mercedes atendía cada caso con seriedad, pero asignaba a Mendoza la tarea de filtrar la información para que la fiscal Robles pudiera priorizar los expedientes más urgentes. Temían verse desbordadas, pues cada nuevo testimonio podía requerir una investigación independiente. Mientras tanto, en las instalaciones judiciales, el juez Ibáñez trabajaba sin descanso para tramitar las formalizaciones de los arrestados. Algunos defensores alegaban que se habían violado procedimientos, acusando a la policía de exceso de fuerza, pero las pruebas de audio y video contradecían tales afirmaciones. El grueso de la opinión pública mostraba un respaldo abrumador a las acciones de la jefa Johnson, aunque ciertos sectores conservadores calificaban la movida como un espectáculo populista. Sin embargo, las imágenes de maletines llenos de dinero, sobornos documentados y referencias explícitas a prácticas racistas y abusos contra minorías habían golpeado duramente la credibilidad de quienes pretendían defender a Sotelo y sus compinches. En la televisión, Mercedes apareció en una breve rueda de prensa junto a la fiscal Robles. El evento se transmitió en directo, y decenas de periodistas abarrotaban el pequeño salón donde se llevó a cabo. Tras informar de los resultados positivos de la operación, Mercedes se dirigió al público con palabras claras. «Esta es una victoria de la justicia, pero no el fin de nuestro trabajo. Sería ingenuo pensar que con estos arrestos todo ha concluido. Seguiremos investigando. Si hay más implicados, sean de la jerarquía que sean, rendirán cuentas». La fiscal, por su parte,
confirmó que los procesados enfrentarían cargos por cohecho, encubrimiento, asociación ilícita y, en varios casos, discriminación agravada. En medio de las preguntas de los periodistas, alguien cuestionó la capacidad de Mercedes para manejar la presión mediática, insistiéndole en cómo iba a lidiar con las amenazas que había recibido. Ella respondió con firmeza que no permitiría que el miedo dictara sus acciones y que toda amenaza se denunciaría formalmente. Otra reportera pidió su opinión acerca de la situación de Ramírez, el origen de toda aquella vorágine, ahora que su red de protección se había desmantelado. Mercedes se limitó a decir: «El señor Ramírez ya no puede escudarse en contactos ni favores. Afrontará el juicio por sus actos. La ley es igual para todos». Al concluir la rueda de prensa, un aplauso contenido sonó en la sala. Varios ciudadanos que se habían acercado por curiosidad lanzaron vítores, mientras algunos agentes de la policía, presentes en el fondo, intercambiaban miradas de orgullo. No era frecuente ver un respaldo tan abierto a la actuación policial. Sin embargo, la jefa Johnson no se dejaba llevar por la euforia. Bien sabía que el proceso judicial podía resultar largo y plagado de trampas. Cada uno de los implicados contaba con abogados de primer nivel, dispuestos a encontrar vacíos legales para favorecer a sus clientes. Por la tarde, la ciudad parecía respirar una calma extraña. Muchas de las figuras más influyentes se hallaban bajo arresto o en paradero desconocido. Las redes sociales ardían con debates sobre el racismo institucional que salía a flote. Algunos usuarios compartían historias de discriminación sufrida en las calles, en los juzgados o al intentar denunciar delitos. Historias que hasta entonces se minimizaban o quedaban archivadas por falta de pruebas. La gente pedía reformas profundas y respaldaba la labor de la nueva jefa, esperando que no fuese un simple soplo de justicia pasajero. En cada esquina, el nombre de Mercedes Johnson se repetía como sinónimo de valentía, algo que a la vez la emocionaba y le pesaba en los hombros. Mientras tanto, Mercedes y Mendoza se encerraron en la oficina principal de la jefatura para analizar los siguientes pasos. Hacían falta planes para reforzar la formación de los agentes y establecer mecanismos de control interno más estrictos. No querían volver a permitir que un mando corrupto encubriera delitos. Además, esperaban que las investigaciones derivaran en la implantación de protocolos claros para reportar conductas racistas. Mercedes planeaba colaborar con organizaciones civiles, conscientes de que la policía necesitaba recuperar la confianza de la población afrodescendiente y de otras minorías. Mendoza respaldaba plenamente esas ideas, dispuesta a poner en marcha proyectos de concientización dentro de la academia policial. En medio de la charla, un teléfono interno comenzó a sonar. Era uno de los agentes de guardia en la zona de celdas, informando que Sotelo pedía hablar con la jefa. Según contaba, el excomandante parecía dispuesto a revelar algo importante a cambio de un trato más benigno. Mercedes sintió un escalofrío. Era común que, ante la perspectiva de largos años de prisión, los delincuentes buscaran negociar. Sin embargo, no podía ignorar la posibilidad de que Sotelo poseyera información vital para desmantelar aún más la corrupción residual. Lanzó una mirada a Mendoza, que comprendió de inmediato. Ambas acudirían para escuchar lo que tuviera que decir. Bajaron al calabozo y encontraron a Sotelo en una celda individual, con el rostro cansado y la mirada astuta. Aún tras las rejas, mantenía cierto aire de superioridad, como si creer que un largo historial le garantizara cierta influencia. Cuando vio a Mercedes, se encogió de hombros con desdén. «Te felicito», dijo con voz áspera. «Conseguiste lo que nadie se atrevía. Pero no creas que esto termina aquí. Hay gente más poderosa de lo que imaginas, gente que no voy a delatar sin algo a cambio». Mercedes cruzó los brazos. «Si tiene pruebas que involucren a otros criminales, preséntelas. Eso de algo a cambio es un clásico de quienes temen la justicia. Aquí no va a haber favores ni amnistías».
El excomandante sonrió con desdén. Tal vez no para mí, pero podrías salvar a muchos inocentes si aceptas negociar. ¿Estás segura de que quieres rechazar mi propuesta? Mendoza, que permanecía tras Mercedes, intervino con tono duro. No estamos interesadas en pactar con un hombre que usó su cargo para enmascarar agresiones racistas y lucrar con la impunidad. Si quiere colaborar, hágalo a través de la Fiscalía. De lo contrario, prepárese para un juicio largo. Sotelo farfulló algo ininteligible, cerrando los puños. La ingenuidad se paga cara, susurró. Hay demasiada gente ahí fuera que no va a permitir que tu jefa se salga con la suya. Algún día te darás cuenta de que era mejor un acuerdo. Mercedes lo miró con frialdad. Ese discurso no me asusta. He lidiado con amenazas peores, y no vendré aquí a rogarle nada. Será usted quien tenga que decidir si colabora o se hunde más. Dicho esto, ambas se marcharon, dejando a Sotelo con la palabra en la boca. Por un instante, en el pasillo, Mendoza se permitió suspirar. No hay duda de que conoce a gente en las sombras. Podría ser peligroso. Mercedes asintió en silencio, recordando la advertencia en aquel sobre anónimo. Pero ahora, tras las detenciones masivas, ese poder en las sombras empezaba a debilitarse. Sotelo, aunque no lo admitiera, se hallaba entre la espada y la pared. O se convertía en un colaborador de la justicia, o pasaría el resto de sus días tras las rejas. Ya en la superficie, la noticia del rechazo de Mercedes a cualquier negociación con Sotelo se extendió velozmente, lo que generó reacciones encontradas. Algunos la tildaron de testaruda, otros la aplaudieron por no ceder a chantajes. Ella, por su parte, se mantenía firme en la convicción de que, si se había atrevido a iniciar esa lucha, no iba a corromperse en el último tramo. En su despacho, recibió un mensaje de la fiscal Robles indicando que en poco tiempo se formalizarían más cargos contra el excomandante tras recopilar evidencia adicional de otros testigos. Dejó el teléfono sobre la mesa y contempló los ventanales, pensando en el futuro inmediato. Miles de ciudadanos miraban con expectación cada uno de sus pasos. Necesitaba demostrar que la institución podía cambiar de verdad. Las reformas internas, las capacitaciones y el seguimiento de los casos judiciales no podían postergarse. Su liderazgo pasaba, en gran parte, por convertir la purga de la corrupción en una renovación real. Mendoza entró al despacho con un semblante mezcla de cansancio y determinación. «Jefa, llegaron reportes de la frontera. Creen que Guzmán Rosas está intentando escapar del país usando documentos falsos. ¿Damos la orden de cierre fronterizo?» Mercedes no vaciló ni un segundo. «Por supuesto. Contacta a las autoridades migratorias. Que revisen con lupa cada identificación en los pasos limítrofes. No dejaremos que se vaya». Mientras la oficial salía para transmitir la orden, la jefa Johnson se sentó detrás de su escritorio, revisando mentalmente cada eslabón de la cadena de corrupción que iba quedando en evidencia. Ahora que habían capturado a tantos, quienes permanecían libres intentarían usar rutas clandestinas para huir. Se aproximaba otra fase crítica, pero estaba decidida a no dar tregua hasta que cayera el último responsable. La noticia sobre la inminente huida de Guzmán Rosas sacudió la comisaría como un relámpago. A primera hora de la mañana, Mercedes Johnson recibió la confirmación de que el empresario sospechoso había sido visto en un puesto fronterizo secundario, intentando comprar documentos falsificados. La alerta migratoria estaba en marcha, pero existía el peligro de que el hombre sobornara a funcionarios corruptos para cruzar sin ser detectado. Los agentes de vigilancia, exhaustos tras los operativos previos, se preparaban para otra misión compleja. Mientras tanto, la oficial Mendoza coordinaba con la fiscal Robles los pasos legales para emitir un aviso internacional si resultaba necesario. Por otro lado, el excomandante Sotelo seguía recluido, sin dar señales de querer colaborar. Sus abogados habían intentado maniobras para retrasar el proceso,
pero la contundencia de las pruebas complicaba sus maniobras dilatorias. En la ciudad, la población miraba con lupa cada movimiento de la policía, esperando ver si realmente se lograría erradicar de raíz la corrupción. Varios agentes novatos confesaban sentir orgullo por servir bajo las órdenes de una jefa decidida a no negociar con delincuentes. Otros, más escépticos, temían que toda esta purga desembocara en represalias internas o, peor aún, en nuevos estallidos de violencia. Sin embargo, la mayoría respaldaba el proceso, ansiando un cambio real. Aquella misma mañana, la jefa Johnson mantuvo una conferencia telefónica con líderes comunitarios y representantes de organizaciones civiles. Les aseguró que la investigación seguiría adelante hasta las últimas consecuencias, y escuchó sus demandas de establecer supervisión ciudadana para prevenir futuros abusos. Entre las solicitudes, se repetía la necesidad de endurecer sanciones contra actos racistas, garantizar transparencia en los ascensos policiales y promover espacios de diálogo entre policías y residentes en barrios históricamente marginados. Mercedes prometió evaluar cada iniciativa, consciente de que para reconstruir la confianza pública harían falta acciones concretas y no solo discursos grandilocuentes. Su determinación quedaba patente en cada palabra. Mientras tanto, la fiscal Robles aceleraba la recopilación de evidencias para la primera audiencia contra Sotelo y los suyos. Se habían encontrado archivos electrónicos que probaban transacciones millonarias, además de grabaciones donde se discutían estrategias para encubrir casos de abuso policial. El equipo legal de la Fiscalía trabajaba a contrarreloj, consciente de que los abogados defensores presentarían recursos con la intención de anular las pruebas o cuestionar su cadena de custodia. Sin embargo, la aparición de nuevos testigos dispuestos a declarar reforzaba la posición de la acusación, generando una avalancha de indicios que, en conjunto, se antojaban irrefutables. Todo apuntaba hacia un juicio trascendental. En paralelo, la oficial Mendoza supervisó un operativo especial en la frontera norte. Con la cooperación de la Policía Federal, montaron retenes en caminos alternativos y rastrearon pistas sobre vehículos sospechosos. La posibilidad de interceptar a Guzmán Rosas se convirtió en prioridad absoluta, puesto que su captura completaría el rompecabezas criminal. Según informes confidenciales, este empresario llevaba tiempo financiando campañas políticas y sobornando a funcionarios aduaneros. Su testimonio, o la evidencia que guardaba, podía implicar a más figuras influyentes. Por ello, todo el cuerpo policial se mantenía alerta, sabiendo que el menor despiste permitiría al fugitivo desaparecer. La presión aumentaba con cada hora. Esa tarde, Mercedes recibió un informe urgente. Un oficial encubierto había divisado a un hombre con rasgos similares a Guzmán Rosas merodeando una gasolinera en las afueras. Sin perder tiempo, se despachó una unidad táctica para confirmar la identidad. Por desgracia, la pista resultó falsa. El individuo tenía cierto parecido físico, pero contaba con documentación en regla y un historial limpio. El chasco sirvió para redoblar la atención. Mendoza se comunicó con la fiscal Robles para reportar el fracaso y recibió instrucciones de no bajar la guardia. Podía tratarse de un señuelo planificado por el mismo fugitivo. La cautela se volvió indispensable. Entretanto, en el calabozo, Sotelo siguió rehusándose a cooperar. Sus abogados jugaban la carta de la persecución política, y el excomandante repetía que la jefa Johnson solo buscaba notoriedad. Sin embargo, las grabaciones de audio y video lo contradecían de forma aplastante. El equipo de la Fiscalía preparaba una acusación donde se narraban años de encubrimientos, sobornos y coacciones a víctimas de brutalidad policial. Muchos ciudadanos afectados, antes silenciados, se atrevieron a comparecer para dar su testimonio. Cada relato añadía más peso a la carga contra Sotelo, pintándolo como el eje central de una maquinaria de impunidad que por fin se rompía. Pasado el mediodía, Mercedes concedió una segunda rueda de prensa. Esta vez,
se enfocó en actualizar sobre el paradero de Guzmán Rosas y en ratificar el compromiso de la policía con el respeto a los derechos humanos. Sus declaraciones fueron breves pero contundentes, dejando claro que no cesarían hasta capturar a cada integrante de la red criminal. Algunos periodistas la interrogaron respecto al supuesto declive de los índices delictivos en la ciudad desde que asumió el cargo, a lo que ella respondió con prudencia. Aunque las estadísticas mostraban una ligera mejora, aún faltaba mucho trabajo para revertir la desconfianza histórica hacia las fuerzas del orden. Tras la comparecencia, recibió la llamada de un contacto anónimo que aseguró tener información sobre la ubicación de Guzmán Rosas. La voz, distorsionada, sostenía que el empresario planeaba embarcarse en un viejo muelle industrial al anochecer, con la ayuda de contrabandistas. Al principio, Mercedes dudó de la veracidad de aquella pista, pero la describían con detalle. Decidió contrastarla con datos de inteligencia costera, y efectivamente, uno de los muelles registrados había quedado en desuso hacía años, sin apenas vigilancia. Si la pista era cierta, tenían una oportunidad única de acorralar al prófugo antes de que abandonara el país. Mendoza respaldó la decisión de investigar de inmediato. Empezaron los preparativos. Un grupo reducido, encabezado por Mendoza, se desplazaría hacia ese muelle industrial antes del anochecer, en vehículos sin identificación. El objetivo era confirmar la presencia de Guzmán Rosas y detenerlo sin alertar a posibles cómplices. Para evitar filtraciones, Mercedes ordenó que solo participaran agentes de máxima confianza, aquellos que habían demostrado integridad en los últimos meses. Paralelamente, la fiscal Robles puso en marcha un protocolo legal para actuar en cuanto tuvieran la certeza de la implicación de Guzmán. La tensión se cortaba en el ambiente, pues todos sabían que, de fallar, el fugitivo se esfumaría en el mar. La vigilancia iba a ser minuciosa. Mercedes siguió las disposiciones desde la comisaría, manteniendo comunicación constante con Mendoza por un canal seguro. Conforme caía la tarde, la unidad especial se aproximó a la zona descrita, ocultando sus vehículos tras almacenes abandonados. Algunos marineros observaron con recelo aquellos movimientos, pero no hubo alarma evidente. Un viento costero soplaba con fuerza, desplazando contenedores y hojalata suelta en los muelles. La oficial Mendoza, provista de binoculares, inspeccionó la ribera en busca de cualquier señal de embarcación sospechosa. Entre las sombras del crepúsculo, distinguió figuras humanas merodeando cerca de un embarcadero. Sintió el pulso acelerarse. Tal vez estaban a un paso de atrapar a Guzmán Rosas. Se acercaron con cautela, en grupos reducidos, procurando no llamar la atención. A cada paso la adrenalina se intensificaba. Mendoza hizo una señal para rodear el muelle y cortar cualquier vía de escape. Uno de los agentes, con un visor nocturno, divisó una lancha anclada a poca distancia. En la penumbra, se notaban bultos que podrían ser suministros o equipaje. Mediante señas, indicaron que había al menos 4 personas moviéndose alrededor de la embarcación. Con el arma en alto, los policías avanzaron hasta ponerse a pocos metros. Un haz de linterna descubrió el rostro de uno de los hombres, pero no era Guzmán Rosas. La expectación creció en segundos. Sin embargo, aquello no era más que el comienzo. Mendoza comprendió que, para atrapar al verdadero fugitivo, tendrían que arriesgarse a una búsqueda más profunda. Mientras Mercedes seguía cada movimiento desde la distancia, el tiempo corría, y Guzmán Rosas seguía aún sin aparecer. Mendoza contuvo la respiración mientras su equipo de agentes rodeaba el muelle, aprovechando las sombras entre contenedores oxidados y restos de redes de pesca. El viento salobre agitaba la lona raída que cubría la lancha, produciendo un golpeteo rítmico que contrastaba con el silencio tenso de los policías. Uno de ellos, el agente Farías,
indicó por señas que habían detectado pasos sobre la madera podrida de la pasarela. Quizá, por fin, se tratara de Guzmán Rosas o de alguien cercano a él. Decidieron avanzar con sumo cuidado. La luz mortecina de un par de farolas distantes delineaba siluetas imprecisas. Tras un contenedor, Mendoza distinguió a dos individuos hablando en susurros. Ambos vestían ropas oscuras y parecían organizar bultos que podrían ser armas o provisiones. No había confirmación de si uno de ellos era el fugitivo. La ansiedad crecía a cada segundo. Con un leve ademán, la oficial ordenó a Farías que se aproximara por el flanco derecho, mientras otro agente, López, cubría el lado izquierdo. La operación debía realizarse en sincronía. Tan pronto uno de los hombres, el más alto, giró la cabeza hacia la pasarela, Mendoza dio la señal. Las linternas se encendieron y las órdenes retumbaron en la oscuridad. «Policía, alto ahí». Inmediatamente, los sujetos reaccionaron de forma violenta. Uno de ellos corrió hacia la lancha, lanzando cajas para obstruir el paso de los agentes. El más alto, en cambio, sacó un arma corta y disparó hacia donde se hallaba Farías. Un fogonazo iluminó fugazmente el rostro crispado del tirador. Instintivamente, Farías se resguardó tras un montículo de redes, y los demás agentes respondieron con gritos de advertencia. Nadie quería un enfrentamiento abierto, pero la prioridad era impedir la fuga. Mendoza, agazapada detrás de un pilar metálico, exigió que soltaran el arma. Recibió a cambio 2 disparos que resonaron en el muelle. Las balas se incrustaron en una plancha oxidada, soltando chispas. Con el corazón acelerado, la oficial se asomó brevemente, disparando contra la linterna de uno de los hombres para desorientarlo. El caos se apoderó del lugar. Gritos, disparos y el rechinar de las tablas podridas dibujaban una escena de confusión. Desde la comisaría, Mercedes Johnson escuchaba todo por el intercomunicador. Su voz firme pedía reportes constantes, aunque la interferencia hacía difícil oír con nitidez. Intentó mantener la calma mientras oía a Mendoza guiar a sus hombres para cerrar cualquier vía de escape. Las probabilidades de que Guzmán Rosas estuviera allí crecían, pero aún nadie podía confirmarlo. Uno de los policías logró acercarse a la lancha y constató que en su interior había un maletín de aspecto lujoso, abierto de par en par, con fajos de billetes y pasaportes falsos. Aquello indicaba un plan de huida inminente. El segundo hombre, aquel que había corrido hacia la embarcación, ya no se veía. Tal vez se había zambullido en las aguas turbias. El sujeto armado, en cambio, seguía parapetado tras unas cajas, disparando esporádicamente para cubrirse. Mendoza apretó los dientes. Si no lograban reducirlo pronto, existía el riesgo de que el otro fugado regresara con refuerzos o que, en su defecto, hubiera más cómplices en la penumbra. Con una seña, ordenó a López acercarse desde un ángulo bajo, utilizando la estructura misma del muelle como protección. Mientras tanto, Farías y otro agente disparaban en ráfagas cortas para mantener al hombre bajo presión. El estrépito metálico se mezclaba con el olor a pólvora y salitre. De pronto, un gemido de dolor se oyó a un costado. Farías había sido rozado por una bala en el brazo. 2 policías acudieron para auxiliarlo, mientras Mendoza, sin vacilar, aprovechó el momento de distracción del atacante para lanzarse hacia adelante y rodear la pila de cajas. Sintió la adrenalina recorrer su cuerpo cuando, al asomarse, se topó de frente con aquel tipo de mirada desquiciada. Él intentó apretar el gatillo, pero no tuvo tiempo. La oficial reaccionó al instante, propinándole un golpe con la culata de su arma, desarmándolo. El hombre cayó al suelo emitiendo un quejido sordo. Mendoza, con el pulso agitado, le inmovilizó el brazo con habilidad, gritándole que se quedara quieto. En cuestión de segundos, López y otro agente acudieron, esposándolo entre forcejeos. La respiración de la oficial era entrecortada mientras miraba el rostro de aquel individuo,
buscando algún indicio de que fuera Guzmán Rosas, pero no coincidía con la descripción. El detenido murmuraba insultos y frases inconexas, sin revelar la identidad de su cómplice fugado. Libre ya de la amenaza inmediata, Mendoza comprobó que Farías estaba estable, un rozón en el hombro, nada mortal. Se internó entonces en la parte más oscura del embarcadero, donde las aguas lamían los pilotes carcomidos. El silbido del viento parecía más fuerte allí, como si ocultara susurros de planes frustrados. Una linterna abandonada yacía en el suelo, junto a pisadas húmedas que apuntaban hacia un lateral. El fugitivo debía haber saltado al mar o buscado un escondrijo sumergido. «Necesitamos refuerzos para rastrillar la zona», comunicó Mendoza por radio, su voz cargada de urgencia. La respuesta llegó en breves instantes. Un grupo de apoyo saldría de inmediato. Mientras esperaban, la oficial revisó el maletín en la lancha, confirmando lo ya visto. Gran cantidad de dinero en efectivo, varios documentos de identidad apócrifos y un boleto de viaje en blanco, listo para rellenarse con un nombre falso. Nada indicaba, sin embargo, la presencia de Guzmán Rosas. Quizá el hombre hubiera huido justo a tiempo, o puede que nunca hubiese estado allí personalmente. En la comisaría, Mercedes escuchó la actualización con semblante serio. Si Guzmán Rosas no aparecía, la redada habría sido un paso a medias. No obstante, el arresto de aquel pistolero y el hallazgo de los pasaportes confirmaban la veracidad de la pista. El empresario fugitivo planeaba salir en una embarcación clandestina. Quedaba por ver si se arriesgaría a otro intento o si encontraría una ruta diferente. De cualquier forma, la jefa Johnson se prometió no cejar hasta verlo tras las rejas. Ya de madrugada, con la marea subiendo, los refuerzos llegaron y se inició una búsqueda exhaustiva en la zona costera. Varios buzos especializados se adentraron en las aguas oscuras, sin encontrar más que redes abandonadas y algún objeto sin valor. No hubo señales del prófugo. El hombre detenido se negó a hablar, pese a la insistencia de los policías. Sin embargo, un rápido chequeo de sus huellas reveló que era un matón a sueldo con un largo historial de crímenes violentos. La lancha, incautada, serviría como prueba del intento de fuga. Con el amanecer, Mendoza y su equipo regresaron a la comisaría extenuados. Farías fue atendido en la enfermería, y aunque la herida requeriría puntos de sutura, su vida no corría peligro. El ambiente era de frustración mezclada con un cierto alivio por no haber perdido a nadie. Mercedes recibió a su oficial con un abrazo breve, sincero. Ambas sabían que el trabajo seguiría. Tenían un paso más cerca, pero no bastaba. El verdadero premio, la captura de Guzmán Rosas, se había escapado por un margen mínimo. Pocas horas después, la fiscal Robles convocó a una reunión de emergencia. Allí se evaluaría la situación y se decidiría cómo proceder. En la sala de juntas, la fiscal escuchó con atención el informe de Mendoza, mientras Mercedes cruzaba los brazos, observando atentamente cada detalle. El detenido se negaba a colaborar, y aunque el dinero y los pasaportes demostraban que alguien pensaba escapar, no había una pieza que vinculara directamente a Guzmán Rosas con esa operación, al menos de forma irrefutable ante un tribunal. Robles frunció el ceño. Necesitamos pruebas que lo sitúen ahí o lo relacionen con esos documentos. De lo contrario, podría alegar que es víctima de un montaje. Un abogado hábil podría desviar la atención. Mercedes, con semblante grave, soltó un suspiro. Podríamos rastrear el origen de los pasaportes falsos y el dinero. Perales mencionó algunas veces a un contacto llamado El Marino, que hacía este tipo de trámites para Sotelo y su gente. Tal vez debamos localizarlo. La fiscal asintió despacio. Sí, esa podría ser una vía. Según Perales, El Marino opera en los puertos de la costa sur, donde falsifica manifiestos de carga para tapar contrabando. Si logramos que alguien lo identifique y testifique, tendríamos la pieza que nos falta.
Mendoza aportó otro dato. Tenemos indicios de que él y Guzmán Rosas mantienen comunicación cifrada. Si interceptamos uno de sus mensajes, podríamos enlazar al fugitivo con la lancha incautada. La conversación quedó en suspenso ante la llegada de un mensajero policial que entregó un sobre urgente. Al abrirlo, Mercedes y Robles intercambiaron miradas. Era un documento enviado por el juzgado, con la notificación oficial de que Sotelo se había negado una vez más a declarar. Pero sus abogados pedían un careo con la jefa Johnson. Alegaban que el excomandante, por respeto a sus años de servicio, deseaba hablar directamente con ella. Aquello era una clara maniobra para buscar beneficios en una negociación informal, pues ya lo había intentado antes. La fiscal lanzó una exclamación de desagrado. «Quiere ganar tiempo», dijo Robles. «Quiere tantear nuestras cartas, ver que estamos dispuestas a ceder». Mercedes chasqueó la lengua. «No cederemos nada. Pero tal vez sea útil escuchar sus mentiras y ver si deja escapar algún detalle. Al fin y al cabo, cada palabra que pronuncie podría ser usada en su contra si se contradice». La fiscal lo consideró un instante y luego asintió con lentitud. «De acuerdo. Sin embargo, la reunión debe ser en un entorno controlado, con testigos y grabación. Así evitamos trampas o acusaciones de coacción. Mientras tanto, en el exterior, el movimiento ciudadano a favor de las reformas policiales cobraba fuerza. Decenas de personas se manifestaban pacíficamente frente a la comisaría, con pancartas que celebraban los avances y exigían profundizar en la depuración interna. Muchos portaban carteles que decían «Alto al racismo» o «Transparencia ya». Se trataba, en su mayoría, de vecinos cansados de la discriminación y los abusos de la vieja cúpula policial. Al verlos, Mercedes sintió un nudo en la garganta. Aquellas voces daban sentido a su lucha, pero también evidenciaban la inmensa responsabilidad que pesaba sobre ella. De regreso en su despacho, la jefa Johnson pidió a Mendoza que organizara la logística para el posible careo con Sotelo. No había certezas de que fuera fructífero, pero no se dejaba de lado la posibilidad de obtener indicios para atrapar a Guzmán Rosas. Igualmente, se coordinó con la Fiscalía la búsqueda de El Marino, confiando en que, con o sin negociación, continuarían cercando al empresario prófugo. El proceso avanzaba entre tensiones crecientes y pocas horas de sueño. Sin embargo, cada nuevo paso, cada evidencia incautada, reforzaba la idea de que la corrupción había perdido su blindaje habitual y que la ciudad nunca volvería a ser la misma. El sol se alzaba mientras Mercedes Johnson se preparaba para la jornada más tensa desde que asumió el mando. Durante la noche, la prensa había multiplicado los rumores de un careo entre la jefa de policía y el excomandante Sotelo. Varios exigían explicaciones sobre la posible negociación, mientras otros protestaban afuera del juzgado con pancartas pidiendo castigos ejemplares. Mercedes tenía claro que no iría a rogar nada. Solo buscaba información para cerrar el cerco sobre Guzmán Rosas, el fugitivo que mantenía en vilo a la fuerza policial. La oficial Mendoza le recordó los riesgos de reunirse con Sotelo. Él, un hombre que manejó hilos oscuros, podía manipular el encuentro para sembrar dudas. Aún así, Mercedes sabía que en su afán de salvarse, tal vez el excomandante revelara datos sobre cómplices ocultos. La fiscal Robles acordó grabar la reunión con testigos, para que nada quedara a la interpretación. Antes de salir hacia el penal, Mercedes estudió el expediente de El Marino, el contrabandista cuya pista era prioritaria. Según Perales, gestionaba la salida de mercancías ilegales y ayudaba a fugitivos como Guzmán Rosas a escabullirse en lancha. El plan era confrontar a Sotelo con esos datos, esperando que, para bajar su condena, soltara algo concreto. En el penal, algunos guardias que habían servido bajo Sotelo miraron a Mercedes con rencor. La fiscal Robles y un secretario judicial la acompañaron. A las 10,
Un funcionario anunció que podían entrar a la sala preparada. Sotelo llegó esposado, con el ceño fruncido y una mueca irónica al verla. Había 2 cámaras grabando y guardias cerca para evitar incidentes. «Vaya honor que me visites», soltó Sotelo con sarcasmo. Mercedes lo encaró sin titubear. «Solo queremos su colaboración». El excomandante bufó. «¿Colaborar? Necesito garantías». La fiscal Robles aclaró que no habría tratos ilegales, solo posibles beneficios si brindaba datos reales. Sotelo se encogió de hombros, soltando vaguedades sobre un puerto del sur donde operaría el Marino. Tras media hora de evasivas, dieron por finalizado el careo. Sotelo no ofreció nada concreto, solo la mención de ese lugar costero. Antes de marcharse, lanzó un último dardo. «No creas que controlas todo, Johnson». Ella no le respondió, limitándose a registrar en video cada una de sus frases. La fiscal tomó nota para analizar posibles contradicciones. Fuera de la prisión, Mercedes y Robles coincidieron en que valía la pena verificar ese puerto del sur. Mendoza se sumó a la conversación, recordando que la zona llevaba años abandonada, con muelles deteriorados y escasa vigilancia. Si el Marino realizaba contrabando allí, era el lugar perfecto para fugas marinas. Decidieron enviar un grupo de reconocimiento lo antes posible. Entretanto, la ciudad seguía expectante. Medios de comunicación y redes sociales ardían con rumores. Algunos especulaban que Guzmán Rosas había escapado al extranjero, mientras otros aseguraban que se refugiaba en un complejo turístico. En la comisaría, surgían llamadas ciudadanas que decían haberlo visto en moteles de paso. Era un laberinto de pistas inciertas, y la policía se esforzaba en separarlas de las falsas alarmas. Mientras tanto, la presión social no cedía. Manifestantes exigían que cada oficial cómplice fuera expulsado del cuerpo. Con pancartas de «Basta de racismo» y «No más encubrimientos», se reunían frente a la comisaría, esperanzados en la depuración prometida por la jefa Johnson. Ella recibió a algunos líderes barriales para explicarles que la reforma integral tomaría tiempo, pero que ya se veían avances concretos. Con el apoyo de la fiscal Robles, Mercedes convocó a una reunión interna con altos mandos. Quería acelerar los procesos disciplinarios contra quienes hubieran encubierto actos racistas o abusos de poder. Advirtió que la impunidad había terminado y que cualquier agente implicado enfrentaría la justicia. Algunos parecieron incómodos, pero el ánimo de cambio era imparable, respaldado por las evidencias incontestables. Esa tarde, surgió un dato crucial. Uno de los detenidos en el muelle empezó a balbucear nombres bajo presión. Mencionó a un contacto que vendía combustible y provisiones a embarcaciones clandestinas. Según él, Guzmán Rosas tenía pendiente un segundo plan de escape marítimo. Aunque no precisó fecha ni lugar, al menos confirmó que el fugitivo seguía en la zona, esperando la ocasión perfecta. Con esa pista, Mendoza y su equipo intensificaron la búsqueda. Revisaron registros de ventas de gasolina y consultaron a pescadores locales, algunos temerosos de hablar. Muchos admitieron haber visto gente extraña rondando sitios abandonados cerca del puerto del sur. De inmediato, Mercedes decidió que la siguiente acción se centraría allí. Si el Marino operaba en ese enclave, quizá fuera el lugar idóneo para atrapar a Guzmán Rosas. Ya entrada la noche, la jefa de policía reunió a un grupo de fuerzas especiales para planear un inminente despliegue hacia el puerto del sur. Los agentes revisaron mapas y fotos satelitales para identificar accesos, escondites y rutas de escape. El objetivo era claro: capturar a El Marino y, con suerte, dar con el hombre más buscado. La cuenta regresiva estaba en marcha, y el destino de la ciudad cada vez más cerca de un desenlace que podría cambiarlo todo. Antes de disolver la reunión, Mercedes recordó a todos que debían extremar precauciones. El Marino no solo controlaba la logística marina,
sino que también estaba vinculado con redes de traficantes dispuestos a proteger sus intereses a balazos. Para complicar más el panorama, se sospechaba que funcionarios locales, aún no identificados, filtraban información al crimen organizado. La jefa de policía recalcó que cada paso habría de ser sigiloso y milimétricamente planeado. Mendoza preparó un grupo táctico con los mejores elementos, coordinando provisiones y equipamiento de visión nocturna, pues planeaban irrumpir en plena madrugada para sorprender a los delincuentes. Mientras tanto, la fiscal Robles trabajaría en las órdenes pertinentes para que ninguna captura fuera cuestionada por vicios de procedimiento. Con la primera luz del día, saldrían hacia el puerto del sur, dispuestos a llevar la justicia hasta el último escondite. La tensión pesaba en cada mirada, pero también surgía una determinación compartida. Al caer la noche, Mercedes no pudo conciliar el sueño. Se quedó revisando informes de última hora y cotejando llamadas anónimas que señalaban movimientos sospechosos en caminos secundarios hacia la costa. A su vez, recibía mensajes de apoyo de varios grupos vecinales que agradecían su lucha frontal contra la corrupción y el racismo institucional. Pensó en su padre, quien siempre le inculcó que la justicia no se mendiga, sino que se conquista con valentía y ética. Esa reflexión la alentó a seguir adelante, pese al cansancio que sentía en cada hueso. Cerca de las 3 de la madrugada, decidió reunirse con Mendoza y el grupo táctico para dar un repaso final al plan. Con las camionetas dispuestas y los chalecos preparados, partieron en caravana silenciosa. En el horizonte, la luna se reflejaba sobre el mar, casi como un presagio de la confrontación que los aguardaba en el puerto del sur. Tras casi 1 hora de trayecto por carreteras costeras, llegaron a las inmediaciones del viejo puerto. El silencio resultaba perturbador. La brisa nocturna agitaba láminas oxidadas y, a lo lejos, se oía el murmullo del oleaje. Con las luces apagadas, los vehículos se estacionaron tras unos galpones abandonados. Los agentes descendieron en formación, revisando cada rincón con visores térmicos. Mendoza coordinaba la avanzada, susurrando órdenes por el intercomunicador. Mercedes se colocó cerca de ella, decidida a presenciar la acción. Si el marino estaba allí, no le dejarían oportunidad de escapar, y menos todavía a quien pudiera proteger a Guzmán Rosas. La adrenalina aumentó cuando uno de los policías divisó actividad en un muelle semiderruido. Entre sombras se movían siluetas que parecían armar cargamentos. Con un gesto, Mendoza indicó rodear la zona, cerrando todas las salidas. El asalto estaba a punto de comenzar. En el aire, flotaba el presentimiento de una confrontación decisiva. Mercedes contuvo el aliento, sabiendo que el siguiente instante definiría la historia de la ciudad. El silencio sobre el muelle en ruinas se tensó como un hilo a punto de romperse. La brisa marina traía el olor penetrante de algas y madera podrida, mientras la oficial Mendoza, agazapada tras un contenedor volcado, alzaba un puño para indicar a sus agentes que esperaran. A unos metros, entre tablones astillados y redes maltrechas, se vislumbraban 2 hombres, aparentemente armados, descargando cajas en una lancha de borda alta. Bajo la tenue luz lunar, sus movimientos eran furtivos, como si temieran ser descubiertos. Mercedes Johnson se situó a la derecha de Mendoza, conteniendo el pulso acelerado. Miró a su alrededor y comprobó que los demás policías estaban en posición, listos para rodear la zona. Al fondo, podía distinguirse otra figura, quizá el llamado El Marino, conversando con alguien de complexión corpulenta que portaba un sombrero encasquetado hasta las cejas. Una camioneta estacionada a pocos metros completaba la escena, con la puerta trasera abierta y bultos esparcidos en el piso. La orden de irrumpir llegó con una seña casi imperceptible. Al unísono, los agentes encendieron sus linternas y apuntaron sus armas. La voz firme de Mendoza resonó en la noche. «¡Alto, policía! ¡Nadie se mueva!». De inmediato, estalló el caos.
Uno de los hombres soltó la caja y corrió hacia la lancha, mientras el corpulento tiraba algo al suelo que relampagueó en la oscuridad. Un arma. Sin esperar a que dispararan, varios policías avanzaron, cubriéndose detrás de pilas de redes y barriles corroídos. Desde la comisaría, la fiscal Robles escuchaba por radio los reportes de la operación, con la respiración contenida. Sabía que, de existir una oportunidad de atrapar a Guzmán Rosas, sería ahora o nunca. Las ondas estaban llenas de voces entrecortadas. Cuidado a la izquierda. Sujeto armado detrás de la camioneta. Solicitamos refuerzos en el muelle principal. Aquel choque determinaba el desenlace de meses de investigación, y la tensión podía cortarse con un cuchillo. Mercedes siguió a Mendoza, que encabezaba el grupo de asalto más cercano a la embarcación. El marino, notando la irrupción policial, se internó entre contenedores para huir. Con un rápido ademán, Mercedes envió a 2 oficiales en su persecución, mientras ella y Mendoza tomaban posición para impedir que la lancha zarpase. Varios disparos retumbaron, arrancando astillas y trozos de metal de las estructuras oxidadas. Las balas trazaban líneas de fuego en la penumbra salina. La adrenalina alcanzó su pico cuando uno de los disparos pasó rozando la cabeza de un agente, incrustándose en la madera del muelle. Mendoza gritó órdenes para que se protegieran y respondieran con fuego solo si era estrictamente necesario. Querían capturar a esos hombres con vida, especialmente al que pudiera aportar datos sobre el paradero del mayor prófugo de la ciudad. Un haz de linterna desenmascaró al individuo corpulento. No era Guzmán Rosas, sino un matón con cicatrices en el rostro. Al verse iluminado, disparó a ciegas mientras retrocedía hacia la lancha. Se desató un intercambio de disparos. Un policía fue alcanzado en la pierna, emitiendo un grito ahogado antes de caer tras un barril. En respuesta, la ráfaga defensiva de los agentes forzó al tirador a cubrirse detrás de la camioneta, quedando acorralado. Entretanto, otro oficial consiguió saltar a la lancha, inmovilizando al sujeto que corría con la caja, que resultó estar llena de armas cortas envueltas en plástico. Mientras tanto, el marino serpenteaba entre montones de redes, confiado en su conocimiento del terreno. Pero 2 policías lo cercaron por flancos opuestos, y al verse atrapado, el contrabandista alzó las manos con aspavientos, gritando que se rendía. Su rostro reflejaba pánico cuando lo esposaron, consciente de que esa noche llegaba a su fin. «Yo solo soy un intermediario», decía. «No me maten, por favor». Le aseguraron que no le harían daño, pero debía responder a muchas preguntas. La refriega principal se desvaneció tan pronto como el corpulento quedó sin balas. Lo redujeron entre 2 agentes, aún forcejeando y soltando maldiciones. La lancha, ya asegurada, reposaba con su cargamento ilícito. Uno a uno, los implicados fueron puestos bajo custodia. Se escuchaban gemidos de heridos y respiraciones agitadas. La noche densa, perforada por linternas, dibujaba un escenario casi surreal. Sin embargo, Mercedes y Mendoza aún estaban alertas. Ninguno de los capturados tenía aspecto de ser Guzmán Rosas. Con el muelle en manos de la policía y los criminales reducidos, Mercedes tomó aire y caminó hacia el marino, que temblaba de pies a cabeza, mirando las armas de los agentes como si esperase un tiro de gracia. Mendoza lo interpeló. «¿Dónde está Guzmán Rosas? Habla ahora o te llegará todo el peso de la ley». El contrabandista balbuceó que el empresario había estado en contacto con él, pero que nunca apareció en persona. Le pagaba a través de terceras personas. «Se supone que vendría otro día», gritó, entre lágrimas y sudor. Esa confesión implicaba que Guzmán Rosas, o bien había cambiado sus planes al sospechar la emboscada, o simplemente era demasiado precavido para salir de su escondite. Una mezcla de alivio y frustración invadió a Mercedes. Habían golpeado duramente la red de contrabando y aprendido a su principal artífice,
pero el cerebro más buscado seguía sin aparecer. Al mismo tiempo, descubrir que el fugitivo planeaba otro intento de huida confirmaba que no se había marchado de la zona. Continuaba merodeando en las sombras. Mientras los detenidos eran llevados a los vehículos, los paramédicos atendían a los heridos. El ambiente, aunque victorioso, se ensombrecía con la ausencia del gran objetivo. Mendoza y Mercedes intercambiaron una mirada cómplice. Era un paso enorme, mas no el final. Se comunicaron por radio con la fiscal Robles, informándole del resultado. Desde la central, la fiscal expresó su aprobación. La captura de El Marino permitiría desenmascarar a quienes financiaban sus operaciones, abriendo la puerta para enjuiciar a cómplices de alto nivel. Ya cerca del amanecer, la comitiva policial emprendió el regreso a la ciudad, con los patrulleros cargados de delincuentes esposados y cajas repletas de mercancía ilegal. El convoy avanzaba en silencio, escoltado por el sonido lejano de sirenas. Mercedes, en el asiento delantero de una de las camionetas, revisaba mentalmente los próximos pasos: reforzar la presión mediática, ofrecer recompensas por pistas sobre Guzmán Rosas y, sobre todo, exprimir las declaraciones de El Marino. Quizás él conocía contactos, números de cuenta o escondites que los guiasen al objetivo final. En la comisaría, el recibimiento fue de aplausos contenidos y miradas de admiración. Algunos agentes no podían creer que, en unas cuantas semanas, la jefa Johnson hubiera logrado desmantelar un entramado de corrupción con raíces tan profundas, llegando incluso a la antigua cúpula policial y a empresarios intocables. Sin embargo, la propia Mercedes se mantenía cauta. Agradeció el apoyo, supervisó la custodia de los nuevos detenidos y ordenó interrogar de inmediato a El Marino, documentándolo todo con la fiscal Robles. El cansancio pesaba como plomo en sus párpados cuando entró a su despacho, donde la esperaban informes recién llegados sobre transacciones bancarias. Al parecer, un par de cuentas vinculadas a Guzmán Rosas habían registrado movimientos en las últimas horas, lo que indicaba la posible ubicación del prófugo. Aún sin prueba concluyente, la pista apuntaba a un hotel de lujo en las afueras, donde, según rumores, algunos empleados discretos facilitaban habitaciones anónimas para clientes con dinero sucio. ¿Podría ser otro señuelo?, advirtió Mendoza repasando los datos. Mercedes inclinó la cabeza. Es probable, pero no podemos ignorarlo. La fiscal Robles afirmó que si conseguían rastro de Guzmán Rosas allí, se solicitaría una orden de registro inmediata. Cada paso, sin embargo, debía realizarse con pinzas para evitar filtraciones. Entretanto, los medios cubrían la redada del Puerto del Sur con titulares de gran calibre. Golpe a la mafia costera. La jefa Johnson asesta otro golpe a la corrupción. Videos de armas incautadas y rostros de detenidos recorrían las pantallas, a la par que los periodistas recordaban que Guzmán Rosas seguía libre. La presión sobre la policía aumentaba. La gente quería ver caer al gran pez. Aún exhausta, Mercedes convocó a una reunión final con su equipo más leal, incluyendo a Mendoza y algunos agentes de élite. Les mostró el posible rastro bancario y el rumor sobre el hotel de lujo. Necesitamos constatar si realmente está ahí, dijo, manteniendo la voz firme a pesar del cansancio. Vamos a preparar una vigilancia encubierta. Si lo confirmamos, obtendremos la orden y actuaremos. El círculo se cierra, pero no podemos confiarnos. Todos asintieron, comprendiendo que era el último empujón. El plan se delineó con cautela. Un par de policías se harían pasar por clientes adinerados, intentando verificar si el hotel ofrecía discreción para gente con identidades falsas. Otros se colocarían en los alrededores, atentos a cualquier intento de fuga. Si la maniobra confirmaba la presencia de Guzmán Rosas, se procedería con un operativo fulminante. Cuando la discusión concluyó, el reloj marcaba casi las 9 de la mañana. Hacía 24 horas que Mercedes no dormía,
pero la adrenalina de haber capturado a El Marino y desarticulado su embarcadero mantenía su mente aguda. El fin estaba a la vista. Una última confrontación, un último esfuerzo para arrancar de raíz la impunidad que había reinado durante años. Si lograban capturar a Guzmán Rosas, cerrarían el caso que tanto había sacudido a la ciudad. Mendoza vio cómo la jefa, antes de retirarse a tomar un breve descanso, se asomaba a la ventana de su despacho. Afuera, la multitud celebraba la reciente operación con aplausos y carteles de «Gracias por limpiarlo todo». Un dejo de emoción cruzó el rostro de Mercedes, pero sabía bien que no era momento de triunfalismo. Faltaba apresar al hombre que había estado detrás de tantas maniobras oscuras. Al fin, Mercedes se giró y dedicó una sonrisa cansada a su oficial. «Descansemos unos minutos, Mendoza. Luego iremos por ese maldito que sigue suelto». La oficial sonrió de vuelta, fatigada pero imbuida de la misma determinación. Ya no cabía duda. La ciudad había cambiado, y el ejemplo de su jefa resonaría en cada rincón. Pero solo cuando cayera la última pieza del rompecabezas, se podría proclamar que la justicia había prevalecido de manera completa.